Bien, agradecemos la sintonía que han tenido algunos de nuestros hermanos y pastores durante la tarde con entrevistas que hemos realizado a pastores y seguimos nosotros desde la ciudad de Chillán en esta jornada de capacitación ministerial, la sexta jornada, si no me equivoco, de extensión, séptima jornada de capacitación ministerial en que hemos podido compartir diferentes temas con nuestros pastores. Pero ahora queremos invitarle a usted, queremos compartirle esta transmisión en vivo que vamos a realizar en este minuto y que ha estado informada en nuestro Facebook y en nuestro portal durante el día. Una conversación directa a fondo con el nuevo presidente de nuestra misión, una entrevista que más allá de que vaya en directo ahora también va a ser trabajada por nuestro portal para que quede como un documento en nuestro portal y que todos los que hoy día no puedan verlo también puedan, de manera editada, puedan verlo en las semanas sucesivas. Estamos en este minuto con nuestro pastor presidente David Anabalón, con quien queremos tener una entrevista para saber, primero, la primera impresión de esta jornada de capacitación, la séptima jornada de capacitación. Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación y una vez más gracias al portal, a todos nuestros hermanos que trabajan para hacer posible esto que alguna vez nos pareció un sueño, la posibilidad de transmitir en vivo a muchas de nuestras actividades. Así que darte las gracias a ti y a todo el equipo que está trabajando. Gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto estamos celebrando esta nuestra séptima capacitación ministerial. Así que la posibilidad de que los que no pudieron estar, informarse, ya es de bendición. Así que agradecemos el tiempo, el esfuerzo de los muchachos que están trabajando en toda la cosa técnica. Daría la impresión que es tan simple, pero si ustedes vieran la cantidad de cables y cosas que tienen que moverse aquí, serían conscientes del gran trabajo que se hace. Así que muchas gracias. Bueno, la idea es precisamente llevar y estar en las instancias más importantes. Es la primera vez que se transmite desde una capacitación ministerial. Nos hemos dado cuenta que es un poco complejo, no es tan simple como cuando transmitimos las conferencias, porque bueno, cada grupo de pastores está en su respectiva sala y es muy difícil trasladarlo a hacer algún tipo de programa especial. Pero la connotación de esta entrevista tiene que ver un poco con un registro que queremos que quede de esta asunción, podemos decirlo, al cargo de presidente de nuestra organización. Tuvimos que lamentar el año recién pasado el fallecimiento de nuestro obispo en el mes de octubre y bueno, más allá de insistir en la pregunta cómo fue tomado esto como familia, más que nada queremos apuntar y preguntar cómo has vivido. Me cuesta también el fútbol usted, como amigo desde siempre. ¿Cómo has vivido este proceso? ¿Cómo se ha vivido este proceso? En relacionado un poco con el que ya el papá no está, pero también esto de ser presidente de la organización. Ya no ser el segundo o derecho del papá, sino que ahora estar en la toma de decisiones que a veces, bueno, nosotros también desconocemos qué tipo de decisiones se pueden tomar a ese nivel. Nuestra misión, nuestra iglesia es una iglesia grande, importante, y la estructura que tiene de alguna forma da cuenta de la cantidad de pastores que somos, y en esta estructura que tiene también carácter administrativo está la figura del presidente, quien preside la reunión en el presbiterio, en las distintas decisiones que se tengan que tomar. Yo lo digo fuerte y claro, yo soy uno de un grupo de personas que estamos enfrente del trabajo. No podemos ser todos presidentes. Ellos han pensado que yo soy la persona indicada, pero cada uno de los presbíteros representa el sentir, cada uno de ellos de alguna forma da cuenta de la visión de la misión. No me siento por sobre ellos, al contrario, me siento un servidor, un diácono del grupo de presbíteros. Y en ese sentido he asumido esta gran responsabilidad, sobre todo sabiendo a la persona que me toca suceder. La imagen del papá, de la impronta de nuestro obispo, nosotros como pastores, nuestros papás que también son pastores, tiene una imagen de nuestro obispo. A los pocos meses de la pérdida de nuestro obispo como imagen corporativa de nuestra organización, ¿cuáles son los elementos que más marcan, que más te han marcado en el decidir? Voy a contar una infidencia. Antes de empezar la entrevista, dijiste: Señor, dame un poco de la sabiduría que tenía mi obispo para responder. Bueno, sobre todo en instancias como esta, todos vimos a nuestro obispo Francisco Anabalón Duarte, la capacidad y la claridad para transmitir las ideas. Daba la impresión que él tenía no un guión, porque podría ser medio
como era cosa de apretar un botón, pero tenía claros conceptos, los tenía tan claros que a veces lo que tú le preguntaras siempre tenía la respuesta precisa, no había vacilación. Incluso frente a preguntas iguales la respuesta era la misma, de alguna forma tenía esa capacidad. Entonces por eso yo le digo, señor, ayúdame, es tan importante poder transmitir claramente lo que uno piensa, lo que uno cree. Así que en ese sentido yo me confieso un gran admirador del obispo Ana. Claro. David, ¿cómo vivió la familia? ¿Cómo viviste tú personalmente el tema de la connotación nacional que se le dio a la noticia, a la información, por primera vez un presidente de la República? ¿Cómo se vivió eso? Fue muy, muy extraño, por decir una palabra. Extraño porque uno siempre quiere que reconozcan a las personas que uno quiere, ¿verdad? Y uno siempre quiso reconocimiento para mi obispo. Uno sabía que estaba de alguna forma, no sé si subestimado, pero uno sentía que como que hacía falta ese. Siempre uno escucha, a ti te ha pasado en Círculo de Pastores, mencionar al obispo Ana Balón Duarte, siempre venía una palabra de, oh, qué bien y todo. Pero siempre en lo público yo echaba de menos esa connotación del gran líder a nivel nacional. Entonces vino en el momento en que uno emocionalmente está quizás menos preparado, porque uno, claro, está con el dolor de la partida del papá, del ser querido, pero también la satisfacción tremenda del reconocimiento póstumo que fue realmente impresionante, impresionante. Si me permites, como tú dices que tenemos tiempo, déjame contar un par de infidencias, a lo mejor cosas que no se supieron, cosas que no se vieron. Siempre supimos de la posibilidad que viniera el presidente de la República, desde el minuto 1. El presidente de la República quiere venir, quiere hacerse presente. Y pareciera ser, alguien dirá, bueno, hay un interés político y todo. La agenda de un presidente es bien complicada, no es fácil mover la agenda de un presidente, sobre todo en esa fecha y sobre todo lo que estaba pasando, que es largo mencionar. Entonces, desde el momento primero supimos que había el deseo, la aproximación, las personas que que se hicieron presentes, inmediatamente vieron casi como preguntándonos si era posible o no. Entonces, por supuesto, nosotros dijimos, nos daría mucho gusto, nos sentiríamos muy honrados con la presencia del presidente. Y por supuesto el presidente va a ser muy bienvenido. Entonces supimos del minuto primero, pero nos causaba la siguiente situación. No va a ser que esto nos distraiga del propósito final, que entonces la atención se centre en el presidente y perdamos un poco el foco. Entonces, como familia, adoptamos la posición. Si viene el presidente, gloria a Dios, qué bueno. Y si no viene, qué bueno, porque nos quita esa presión de que todo gira en torno un poco a la agenda, que es legítimo del presidente de la República. No lo puede hacer esperar, o no puede decirle, espérese, tenemos un programa. Pero increíblemente el presidente vino en el momento exacto. Yo no sé si tiene muy buenos asesores aquí, pero no nos causó ninguna inconveniente en el programa. Estaba toda la familia presente y fue como que Dios incluso dirigió eso. El hecho de las palabras del presidente, tan sentida, se ve que conocía al obispo, no se trata de alguien que viene y un poco está mirando la cámara, muy sentidamente habló, así que a nosotros nos causó mucha alegría, no podría decir, porque estábamos tristes, pero nos confortó en la venida del presidente, en la venida de los ministros. Las palabras del presidente del Senado, ¿no? Realmente Camilo Escalona no se midió en elogios y de manera muy puntual. No eran simplemente palabras de buena crianza, sino que detalló específicamente. Y una de las cosas que me llamó la atención es que don Camilo Escalona decía, una de las cosas que dijo, muchos lo recuerdan, yo he conocido personas inteligentes, por supuesto, mandatarios y todo, pero nunca, dijo, le conocí una persona de la brillantez del obispo Francisco Nava. Cosas como esas uno lo marcan y de alguna forma sirven para controlar. Dentro de muchas otras cosas que sucedieron, estuvo, por ejemplo, presente el Contralor de la República, que dejó una nota y
y claro, uno no sabe, no lo logra distinguir, pero se sentó en la banca, escribió algo y se fue. Entonces son cosas que uno da gracias al Señor. Como familia, recuerda al papá, al esposo, al abuelo. Es una figura clave. Yo creo que todavía no nos logramos ajustar. El papá era muy central en todo lo que hacíamos. Si bien es cierto, con un tiempo muy demandado siempre, pero era un poco el pater family, o sea, nos reuníamos. Siempre su casa era la casa de todos. Entonces ya la presencia de alguna vez plenamente dice, el hecho que el papá estuviera como que a uno le daba tranquilidad, como que todo estaba bien. Entonces nos ha costado, la verdad, adaptarnos un poco. Tenemos estas fiestas, estas celebraciones familiares, un cumpleaños, la Navidad y todo, pero no han sido tiempos muy fáciles todavía. Esperamos que de a poco el Señor nos dé gracia para irnos preparando y aceptando vivir con este espacio. Como familia, ¿cómo le gustaría que se recordara al papá? Que se viviera el papá, que se viviera la enseñanza del papá. Bueno, el papá marcó la vida de todos nosotros, marcó la vida de todos los hijos, marcó la vida de cada uno de los nietos. No fue distante con ninguno de nosotros. Cada nieto tiene un recuerdo. Mis hijos que estuvieron bastante tiempo acá, por supuesto, pero también los nietos que tenían en el extranjero, que aunque tenían menos tiempo para compartir, los marcó una palabra. Entonces, el recuerdo del Tata para nosotros, como le dicen nuestros hijos, es de una persona que aprecia la educación, por ejemplo, el interés por intuirse, el hecho de ser serio en lo que uno hace, ser responsable. Eso dentro de muchos otros aspectos, y por sobre todas las cosas, por supuesto, el amor a Dios y el amor a la obra del Señor. Obviamente ustedes lo conocieron mucho más, vivieron momentos mucho más intensos con mi obispo. ¿Cómo le gustaría a él que nosotros le recordásemos? ¿Cómo le gustaría a él, si él pudiese tener la posibilidad de vernos, como creemos que lo hace también? ¿Qué le gustaría que su iglesia, su misión, su organización estuviese haciendo? Yo creo que sin duda puedo decir que el papá quisiera que lo recordáramos y que lo honráramos trabajando cada uno de nosotros en nuestro lugar, haciendo la parte. El papá cuando estuvo enfermo, tuvo una convalecencia larga, aproximadamente al último, yo diría prácticamente desde marzo hasta desde marzo a octubre, no podía asistir a la iglesia, creo que ya en febrero no pudo asistir. Entonces cada vez que podía mandar un mensaje, decía, hermanos, muchos de ustedes están orando por mí, lo agradezco, y muchos de ustedes preguntan, ¿qué podrían hacer por mí? Entonces él lo dijo un par de veces, si usted quisiera hacer algo por mí, esté en el lugar, haga el trabajo que tenga que hacer. Eso a mí me bendice y me ayuda mucho. Y yo creo que también si es aplicable a nosotros como iglesia, también es aplicable como misión. La mejor forma de honrar al obispo Francisco Anabalón es que cada uno de nosotros esté en el lugar, ocupe el lugar y trabaje en el lugar que el Señor nos ha puesto. Por ejemplo, el papá sentía mucha cercanía con el equipo del portal y estaba muy contento de todos los avances, los logros. Bueno, entonces la manera de honrarlo es seguir trabajando, seguir haciendo el esfuerzo de ir mejorando en lo que se está haciendo, por ejemplo, en esta área de las comunicaciones. Bueno, recordar a nuestro obispo siempre va a ser algo importante, creo que está presente hoy, bueno, obviamente mucho más vivo, pero no creo que sea una imagen que en el tiempo vaya a pasar al olvido. Marcó la vida de muchos pastores de acá, marcó la vida de muchos hijos de pastores, por lo tanto creo que en nuestra impronta como apostólicos de Hueso Colorado, como decía mi obispo, siempre va a estar la imagen del obispo Anabalón, tanto así como el papá, el abuelo, también marcó la imagen de muchos pastores. Eso no creo que juegue en contra. No, al contrario, o sea, es una bendición, es parte de la historia, nos enriquece, es un legado, es un héroe, o sea, es uno de nuestros héroes, lo vamos a recordar siempre. Yo a veces tengo que controlarme porque yo podría estar constantemente citando al papá, creo que fui la persona que
En estos últimos 16 años estuve más cerca de él. Entonces, escucharlo predicar, escucharlo en reuniones, entonces a mí me brota casi espontáneo. Entonces a veces trato de controlarme un poco, pero yo digo, bueno, pienso en personajes bíblicos que pasaron cientos de años y siguieron siendo citados, como el caso de Moisés. Yo entiendo las diferencias, ¿verdad? Pero me refiero a ese hecho, que aquellas cosas positivas, aquellas cosas que fueron de bendición para nosotros, van a seguir permanentemente y en ningún sentido nos afecta o nos deja anclados con el pasado. Al contrario, tú y yo sabemos que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado, pero cuando conocemos la historia, la abrazamos, aprendemos de ella, el impulso hacia adelante puede ser todavía mejor y mayor. El Papa Francisco Arabalón, la pregunta que no puedo dejar de hacerte, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran acerca de tu papá? No sé, es difícil, ¿eh? Alguna vez me puse a escribir preguntas para el papá. Estando en Estados Unidos, yo creo en algún momento, si yo tuviera la oportunidad, decía hacerle la última entrevista al papá. El papá siempre le llamó la atención ese de profunde, no sé si te acuerdas, tú y yo somos más o menos la misma edad, que se hacía una entrevista que se guardaba de la persona hasta el momento que la persona había partido. Entonces se la mostraba sabiendo que esa era la última entrevista. Yo pensaba, ¿cuál hubiera sido el de profundis con el papá? ¿Cuál hubiera sido esa entrevista? ¿Cuáles hubieran sido las preguntas que le hubiéramos hecho? Y en este caso tú me preguntas ¿qué quisiera yo que me preguntaran del papá? La verdad es tanto en tantas áreas que es difícil pensar. No sé cuáles fueron sus sueños, cuáles fueron sus héroes, tal vez, cosas que a lo mejor la gente... Y la pregunta que tú hubiese hecho, tal como tú lo dijiste, me cambiaste la pregunta, pero es mejor pregunta, la pregunta que te hubiese gustado hacerle al papá para escuchar hoy día la respuesta. A mí me hubiera gustado haberle preguntado al papá con respecto a sus intereses intelectuales. Alguna vez teníamos la oportunidad de conversar y todo. Me hubiera gustado preguntarle acerca de algunas convicciones que él tenía tan fuertemente planteadas. Por ejemplo, no sé si lo notas, pero mi obispo, siendo ya un hombre de 70 años, era bastante progresista en el buen sentido de la palabra. Entonces me hubiera gustado preguntarle: papá, ¿tú crees que es mejor ser conservador en unas áreas aunque uno internamente no lo sea? ¿Tú crees que es mejor tener un discurso conservador? ¿Es más sano para la gente aunque uno sea un poco más liberal en algunas áreas? ¿Es bueno contenerse o es mejor ser sincero y decir esto es lo que pienso, o tienes que pensar siempre en la comunidad, en el beneficio de la comunidad? ¿Y tienes la respuesta sin decirla acá, sin contarla acá? No sé, yo creo que sí sé más o menos que hubiera contestado el papá. Pero me quedé quizá con esas ganas a propósito de una de las clases tú estuviste dando un taller interesante, una clase, y surgen estas cosas. El pastor Menari planteó algo que me dejó pensando: cuando lo legal lo hacemos prevalecer sobre lo moral, es complicado. Esa es una cuestión filosófica de fondo. Ese tipo de cosas yo creo que me hubiera gustado también haberle preguntado. ¿Es tan así, papá? ¿Basta que algo sea legalmente aprobable para considerarlo, lo acepte? Yo sé más o menos cuál hubiera sido su respuesta. Bueno, agradezco estar en esta primera parte, haber conversado de nuestro obispo. Es inevitable saber y conocer qué es lo que piensas tú y por ende la familia en relación a nuestro obispo y a este tiempo en que estos primeros meses que han pasado sin su presencia. Y ahora viene lo que está en la preocupación, nuestra organización. Se nos acercan las conferencias, estamos a un mes de la conferencia anual, la primera conferencia anual, que va a estar absolutamente bajo la responsabilidad del presbiterio. ¿Qué desafíos nuevos? ¿Se ha conversado? ¿Se ha hablado? ¿Hay ideas nuevas ya? ¿Hay sueños, proyectos? Bueno, muchas preguntas. Yo tengo un par de cosas ahí guardadas en el corazón que por supuesto quisiera conversarlas con los presbíteros antes de poder plantearlas. Siento que son tiempos en que tenemos que usar todos los recursos que Dios pone a nuestra disposición.
pienso que nuestros desafíos son definitivamente el crecimiento. Hablando con los presbíteros, estábamos planteando 3 líneas en que pudiéramos movernos en este y los próximos años. Son básicas, son elementales, pero nos pueden ayudar. Primero, plantar iglesias. ¿Qué impide que una iglesia plante otra iglesia? Creo que el crecimiento fuerte nuestro se ha dado, se da y se seguirá dando en la plantación de iglesias. Nosotros hemos visto, mientras más iglesias, mientras más obras, mientras más posibilidades, sean iglesias, sean locales, tenemos la posibilidad de alcanzar a más personas. Entonces quisiéramos plantear un fuerte énfasis en plantación de iglesias, independientemente del trabajo que se hace en misiones. El esfuerzo misionero es abrir obra donde no tenemos obra, en países ahora donde no tenemos obra. Pero ¿qué de plantar una segunda iglesia, a lo mejor en la misma ciudad donde estoy? Las realidades demográficas han cambiado. Tú tienes una comuna en Santiago que tiene casi 1 millón de habitantes, entonces te cambia. No puede ser que tú dices, sí, estamos presentes en Puente Alto. Tenemos una iglesia en Puente Alto. Estamos presentes en Maipú, tenemos 2 iglesias en Maipú. Son comunas gigantescas. Entonces, ¿qué de plantar ¿En las la Florida iglesias? tenemos? En la Florida no tenemos Una obra. de las comunas más grandes. Una de las comunas más grandes. El crecimiento que ha experimentado comunas nuevas como Huechuraba, el crecimiento de Peñalolén. Yo pienso un poco en la región metropolitana porque ahí es donde estoy plantado, pero ese es uno de los desafíos. La iglesia dando a luz a otra iglesia, reproducirnos. ¿Qué si cada iglesia seriamente y concienzudamente se planteara la pregunta, ¿nosotros podemos plantar una iglesia? ¿Puede salir alguien aquí a no sé, a 3, 4, 5, 10 kilómetros de aquí y plantar una obra y que sigamos con esa relación cercana en que puede ocupar nuestros recursos, si necesita ocupar nuestros instrumentos, si necesita ocupar nuestras sillas? No tiene que reinventar la rueda y partir solo, estamos cerca, no es que lo estamos mandando a un lugar tan apartado e inhóspito. Entonces, por un lado eso, la plantación de iglesias. Lo otro tiene que ver más con una cuestión de sentirnos parte de una fraternidad y que exageradamente, por ocupar una palabra, visitarnos. Hay que visitarnos. Se tienen que visitar los pastores. Instancias como esta, por supuesto, el fin último es la capacitación, pero hay una segunda intención, la intención del compañerismo, el que tú y yo podamos estar sentados aquí conversando, que no lo tendríamos si no fuera por esta capacitación, pero que un día tú puedas venir a visitarnos al Templo Central, que un día yo pueda visitarte, que se dé entre los pastores, no esperar a la conferencia o a las instancias formales, sino que también se dé ese diálogo, esa amistad. Yo he visto tantos lindos compañerismos entre pastores, pastoras, que hay que fortalecerlo. Ese sería otro de las líneas, un poco el poder visitarnos, el poder estar constantemente sabiendo cómo está el pastor, qué de la congregación, incluso viajar, ¿verdad? No sé si tú conoces la obra en Argentina, por ejemplo. Sí, en San Juan y Mendoza. ¿En Neuquén has podido estar? No, por el sur no. Bueno, que tengas la posibilidad de estar en Neuquén y que lleves la cámara y que luego podamos ver a través de internet. Pero yo diría, claro, son 3, pero si tuviera que mencionar de alguna forma esas 2 líneas un poco en que queremos plantar más iglesias, pero queremos también iglesias que sean también fortalecidas en el compañerismo, en la comunión. Y el tercer elemento, bueno, es lo que estamos viendo aquí, la capacitación. Esta es una misión que cree fuertemente en la capacitación. Capacitarse o morir. O sea, aquí no hay doble opción. Si la gente recuerda con cariño el legado del obispo Francisco Anabalón Duarte, es alguien que va a estar capacitándose, porque eso es lo que aprendimos de él. En los 3 primeros elementos que mencionas está lo que siempre ha sido la impronta de nuestra organización, con el tema de la capacitación, que obviamente es un mundo nuevo que se nos está abriendo y que a buena hora se nos ha abierto. Pero sin entrar en las comparaciones odiosas, obviamente, de otras organizaciones, nuestra organización pareciera ser que nos ha incursionado en campos nuevos, en áreas nuevas, en espacios a la comunidad más allá de los templos, más allá de la iglesia. ¿Es posible abrirnos a eso? ¿Hay motivación también? Sin duda, mientras tengamos en medio de nosotros a pastores como Pablo Núñez Jr., estamos asegurados. Siempre vamos a estar... No, en serio, necesitamos personas que nos hagan pensar, reflexionar.
porque uno está siempre, ¿verdad?, en lo cotidiano, en lo diario, viendo, por supuesto, se proyecta hacia allá, pero de nuestros propios pastores tienen que surgir estas invitaciones. Oye, este es un campo que tenemos que ver. Este mismo campo de las comunicaciones, ¿cuánto tiempo llevamos? Es relativamente nuevo. Muchos ni lo pensaban, pero ahora, ¿cómo nos sirve? ¿Qué útil es, verdad? A mí me da risa porque personas dicen, oye, no han publicado en internet todavía esto. O sea, la gente está preocupada, es como, si no está publicado no existe, no es real, no va a pasar. Entonces, qué interesante, porque ya penetró el concepto, algo que no estaba, hoy a estar. Entonces, así como en comunicaciones y en las mismas comunicaciones en muchas otras áreas, hay un montón de otros espacios que definitivamente tenemos que ganar. Y así como para dejar en nuestros pastores o en las personas que vean esta entrevista, del bagaje cultural que tú tienes en los viajes, ¿qué cosas, por ejemplo, en qué podrían pensar nuestros pastores hoy día, en los nuevos miembros que a lo mejor están pensando en ser pastor un día, pero no se ven en el tema de plantar un templo, una iglesia, pero hay otras áreas donde podrían trabajarse y que también podrían ser parte importante de nuestra Mira, misión? como tú dices, gracias a Dios yo he tenido la experiencia de estar en muchos lugares, conocer muchas realidades. Por alguna razón al Señor le ha placido que no tan solo esté en lugares, pero los he conocido de manera, no es que estuve ahí 2 días, tuve la oportunidad de estar en México, por ejemplo, en una actividad de la Asociación Evangelística de Billy Graham. No es que estuve en el Distrito Federal, estuve recorriendo todo el norte de México, cubrí a varios de los estados mexicanos, entonces conociendo todo tipo de realidades de iglesias, sin exagerar, 50, 60 iglesias así visitando por el programa. Entonces, ahora uno dice, claro, había un propósito, el Señor mostrándole a uno, viendo esto, sí, esto, cómo puede hacerse. Yo creo que tenemos que aspirar a o no abandonar el llamado macedónico que nos hacen los centros urbanos. Estar en el centro, estar en el lugar donde está la gente, no arrancarle a la gente, saber cuál es el lugar más transitado de nuestra comuna, de nuestro espacio, y ahí estar ahí. No decirle a la gente, oiga, venga, tenemos aquí un templo en el pasaje que está a la vuelta, no, estamos ahí. Y quizás va a ser imposible construir un templo porque no hay el espacio físico, pero entonces vamos a tener que funcionar en lo que era a lo mejor un negocio o en una biblioteca o en un segundo piso de un departamento o en un café o en un lugar que fue un restaurante. Entonces yo creo que animarse también a entrar en esos espacios más urbanos. El tema de los centros deportivos, el tema de los hogares de ancianos. Sin duda. Un pastor que surja con la idea de ser pastor de un hogar de ancianos, por ejemplo. No, obviamente. Sí, ideas tan las posibilidades son ilimitadas. Alguien decía, nosotros estamos en una comunidad que se está envejeciendo, lamentablemente. Yo digo, no hay lamentablemente, es un hecho. Entonces la iglesia tiene que responder a esa realidad. Si yo estoy en una comunidad que se está envejeciendo etariamente, tengo que replantear el ministerio. No es cosa de decir, yo ando detrás de los niños, los jóvenes. No, hay que servir a ellos, a los adultos mayores. Obviamente tenemos que ganar ese espacio, llenar ese lugar. Y como tú dices, va a haber alguien que va a pastorear este grupo de ancianos. ¿Quién visita los hogares de ancianos? A propósito que tú lo mencionas. ¿Quién va un día y tiene miembros cautivos ahí? Porque Sí. pero es un ministerio, es poder entrar. Como alguna vez alguien soñó entrar a las cárceles y los hospitales, bueno, hay un montón de espacios por ganar, sin duda. Pero yo soy de la idea que si todo parte si la aspiración es que, bueno, vamos a ver qué se le ocurre al presidente, yo creo que estamos destinados al fracaso. Yo creo que el asunto es cómo empoderamos, cómo sumamos todos y decir, el Señor me muestra esto, yo creo que puede ser de ayuda, entonces vamos adelante. Y luego la misión por su respaldo. Bueno, esta entrevista es la primera entrevista que hemos querido hacer como portal para que quede como registro, como archivo. No sabemos cuánto Dios va a tener a David Anabalón como presidente de nuestra organización. Seguramente hay muchos temas que no hubiese querido consultar y entrevistar, pero sabemos que vamos a poder tener la posibilidad también, como también lo tuvimos siempre con mi obispo, de tener la posibilidad de entrevistarlo. Hoy día yo, mañana Enrique u otro pastor, hacer esta entrevista a fondo para ir descubriendo a nuestro presidente, hacerlo cada vez más cerca a nuestros hermanos.
Solamente como una manera de terminar esta entrevista de hoy, me gustaría que a esa cámara, que es la cámara que hoy está captando la imagen, que repito va a quedar en el archivo, ¿cuál es el compromiso de David Anabalón con la misión? ¿Cuál es el compromiso de David Anabalón, presidente de esta organización, con los miembros, con los hermanos, con las hermanas, con las docas, con los jóvenes? En términos generales, no específicos, ya lo iremos detallando más específicamente, pero el compromiso de hoy, a 4 meses, 5 meses de haber tomado esta responsabilidad, este cargo. El compromiso es de toda una generación. Yo quisiera ser digno representante de una generación que nació, creció, ha aportado, ha rabiado, ha peleado, pero ha estado permanentemente haciendo causa común con la misión. Yo quisiera no fallar a todos a mis consiervos, como digo, a toda una generación que ama esta misión profundamente. La ama porque la conoce sus defectos, claro que sí, los conoce perfectamente, pero también conoce sus aciertos y conoce el calibre de los hombres y de las mujeres que han dado su vida. El compromiso mío es lo que ha sido el compromiso de cada uno de nuestros pastores, dar la vida por la causa del Señor, gastar lo que tengo para que la obra del Señor siga adelante. Y no sé, siento que son tiempos en que el Señor necesita que nos unamos en equipos, que podamos, no sea el trabajo de un hombre, de una persona, sino que sean grupos de hombres, de mujeres que se unen en torno a un objetivo común. Mi compromiso es hacer de esta misión una gran misión y que no nos desnaturalicemos, que no vayamos detrás del canto de sirena, sino que nos mantengamos firmes y constantes en el llamado que el Señor nos ha hecho. Así que es una invitación para todos los que vean estas imágenes, pedirle sus oraciones. Necesito que el Señor me use, me bendiga, me dé mucha sabiduría, que yo pueda hacer una contribución también importante para el avance de la obra del Señor. Muchas gracias, pastor, presbítero, presidente de nuestra organización. Gracias por esta entrevista, y a nuestros amigos del portal que han podido disfrutar de esta entrevista, que va a quedar en nuestro archivo. Ojalá en algunos años más podamos verla y decir, tantas cosas que me faltaron o tantas cosas que dije que no debí haber hecho. Agradecemos también al equipo del portal, Iván Núñez en la producción, Rodolfo Araya en la dirección, Pablo Núñez, pastor, acá en la conducción. Gracias, pastor, gracias, amigo. Gracias, Pablito. Y que la misión nuestra sea la misión que nuestro obispo siempre quiso.